La revocación del mandato para el titular del Poder Ejecutivo Federal. La naturaleza jurídica de la organización política de México. La naturaleza jurídica de la forma de gobierno mexicano se fundamenta en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. En el artículo 39 constitucional se señala: la soberanía nacional reside originaria y esencialmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalterable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La facultad que se otorga al pueblo conformado por todos y cada uno de los ciudadanos de ostentar el poder bajo el cual se va a regir la sociedad constituida en nación. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene la facultad de decidir a quienes les otorgará atribuciones para la organización, administración y funcionamiento de nuestra sociedad. Es decir, el pueblo será quien elija a aquellos que dirijan la nación en su representación. Tales atribuciones deberán ser ejercidas a través de mecanismos instituidos por la propia Constitución. El artículo 40 señala: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. El artículo 41 constitucional, en su primer párrafo, dice: reside en el pueblo y será ejercida por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por los estados en los que les toca sus regímenes interiores. En México existe una forma de gobierno democrático, de corte presidencial en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Adicionalmente, los dos primeros son electos directamente por el pueblo a través del sufragio efectivo. La revocación del mandato para el titular del Poder Ejecutivo Federal. La Constitución otorga a los ciudadanos mexicanos la facultad para elegir al titular del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, no regula los mecanismos para revocarle el mandato en caso de una crisis de legitimidad. La revocación del mandato es una figura de la democracia directa. Es una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder. El instrumento empleado para llevarla a cabo es el referéndum. Este es la acción de someter algún acato importante del gobierno a la aprobación pública por medio de una votación. La instrumentación de la revocación del mandato cuenta con aspectos favorables y desfavorables. Los que se oponen a este mecanismo señalan que no hay necesidad de este dispositivo de control, pues existen otros mecanismos como lo son los juicios políticos, y añaden que de aplicarse la revocación se permitiría la remoción de funcionarios por razones inadecuadas. Cabe apuntar que en México existe el juicio político como un instrumento de control del ejercicio del poder. Sin embargo, este no aplica para el presidente de la República. Además, en un juicio político, los ciudadanos no participan directamente en la decisión de la remoción. Esta responsabilidad corre a cargo de los congresos, las cámaras tribunales, etc. Los que argumentan a favor de esta práctica afirman que refuerza el control popular sobre el gobierno, educa al electorado, estimula a los votantes a aprobar enmiendas constitucionales y legales para prolongar los periodos de los funcionarios electos, estimula la responsabilidad de los mandatarios con sus electores. En México no se cuenta con la figura de la revocación del mandato en el ámbito federal. Se aplica a nivel local para algunos servidores públicos integrantes de ayuntamientos. Chihuahua es la única entidad federativa que contempla la revocación del mandato para gobernador. Actualmente existen entidades federativas como Michoacán, Jalisco y el Distrito Federal, que pretenden instaurar la figura de la revocación del mandato con el objeto de someter a sus gobernadores a la calificación de los ciudadanos ante la pérdida de confianza con relación al desempeño de estos en sus funciones. Durante los 2 primeros años de ejercicio de la 60ª legislatura, los diputados federales de los diversos grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados han presentado iniciativas que proponen la instauración de la revocación del mandato a través de reformas a diversos artículos constitucionales. El procedimiento para realizar la revocación del mandato es el siguiente. Primero, haber transcurrido la mitad del periodo para el cual fue electo. Segundo, solicitarlo por un número no menor al 35% de los electores del distrito electoral, entidad federativa o circunscripción plurinominal en la que se eligió. La solicitud estará acompañada de una lista con nombres, firmas y claves del elector, de la credencial para votar con fotografía y además documentación que se estime pertinente. Tercero, la revocación del mandato procederá solo si del resultado de la consulta se determina que es mayor el número de ciudadanos que están de acuerdo en revocarle el mandato que el número de votos obtenidos en la elección ordinaria o extraordinaria en que el diputado o senador resultó electo. Cuarto, en caso de que el resultado sea que es voluntad de la ciudadanía revocar el mandato otorgado al representante popular, este no podrá ser candidato a ningún puesto de elección popular a nivel federal, estatal o municipal en toda la República Mexicana, en un plazo de 6 años.
contados a partir de la declaratoria que emita la Cámara que corresponda, y el Instituto Nacional Electoral será el órgano encargado de reconocer y llevar a cabo el proceso de revocación. Frente a los recientes problemas relacionados con las políticas públicas del país, tales como la inseguridad, la pobreza, la legitimidad de la actual administración, entre otros aspectos de la vida nacional, es importante considerar la existencia de mecanismos de revocación del mandato. Este instrumento será un mecanismo que el electorado podrá utilizar para destituir al mandato al servidor público ante una crisis de confianza en el ejercicio de sus funciones o para legitimarlo en su cargo. En México, la revocación de mandato para los miembros de los ayuntamientos se encuentra instaurada en diversos estados de la República. Chihuahua es la única entidad federativa que contempla la revocación del mandato para el titular del Poder Ejecutivo. Del análisis de las iniciativas representadas en los primeros años del ejercicio de la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados en materia de revocación de mandato, podemos concluir lo siguiente. Existen un conjunto de iniciativas presentadas por los legisladores de las diversas corrientes políticas representadas en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tiene como objetivo instaurar la revocación del mandato, reconociendo como un derecho de los ciudadanos destituir del cargo a los titulares de los órganos del poder público, designados a través de procesos electorales, cuando incumplan con los compromisos y obligaciones en la ley que establece a los adquiridos con la ciudadanía. Las iniciativas prevén que el Instituto Nacional Electoral del Congreso de la Unión o los congresos locales serían los órganos encargados de llevar a cabo los procedimientos de la revocación del mandato.